aumentar un poquito. Bueno, me han solicitado que hoy desarrolle dos clases. Una de las artropatías por cristales, ¿verdad? En ella la gota la más importante. Y otra, la artritis séptica, ¿verdad? Que son dos patologías, las dos ambas de fácil diagnóstico. Y que son característicos de tanto en sexo, ¿verdad? Por ejemplo, la gota es mucho más frecuente en varones mayores de 30 años, y la artritis séptica se ve mucho más frecuentemente en niños, ya que vamos a empezar al revés ahora, ¿eh? Voy a empezar por artritis séptica. Chicos, ¿ven mi slide? No se ve, profe. ¿Eh? ¿Se Yo ve? no veo. No, no se ve. No, profe, no se ve. Bueno, un segundito, entonces vamos a ver. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Ahí ven mis slides. Ahí sí, profe. Se ve, Ahora sí. perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces por la artritis séptica. La artritis séptica, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es la inflamación de una articulación causada por principalmente bacterias piógenas. ¿Qué significan bacterias piógenas? Ustedes ya habían visto en la parte de infectología, son los que producen pus, ¿verdad? Y generalmente estas bacterias son cocos gram positivos. No descarta que sean bacilos gram negativos, gram positivos, pero lo más frecuente es que sean cocos gram positivos. También a este tipo de artritis se los llama articulación séptica, artritis supurada aguda, osteoartritis séptica en niños y piartrosis. La artritis séptica característica, vamos a decir la más característica es la artritis séptica de rodilla, la gonartrosis que se ve en chicos, en adolescentes y en chicos recién nacidos, ¿verdad? Que está producido por la presentación clásica de la gonorrea. ¿Verdad? Se ve la mayor incidencia de la artritis séptica es en chicos escolares y preescolares, entre 2 y 6 años se ve, o sea, más bien en preescolares. Esta artritis es más frecuente en varones que en mujeres, con una proporción de 2:1. Y generalmente se ve en miembros inferiores. Acá ven una imagen, ¿verdad? Del tobillo, ¿verdad? Con una artritis séptica del tobillo, ¿verdad? Y lo más frecuente, como le había comentado al principio, es que veamos esta artritis en la rodilla, principalmente en niños y adolescentes, ¿verdad? Y en los lactantes, ¿verdad? Los recién nacidos vemos más frecuentemente a nivel de las caderas. Entonces, mayor incidencia en preescolares de 2 a 6 años, más frecuente en varones 2:1 y se ve con más frecuencia en miembros inferiores. ¿Ok? ¿Cómo se producen esta infección de la articulación? Principalmente por vía hematógena, ¿verdad? Que desde una bacteria de un foco infeccioso lejano a la articulación, por ejemplo en la gonorrea, ¿verdad? Que sería una infección a nivel de los genitales y que por vía hematógena van y infectan la articulación. Por contigüidad, por exposición a infección del tejido, producimos principalmente en la piel, por ejemplo, un chico que se cae, se golpea se raspa la rodilla y entran los gérmenes por la piel y eso por contigüidad
va a infectar la rodilla, la zona, la articulación que está más cerca a la piel. Ahí ven ustedes una artritis de mano, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, por punción de una espina, ¿verdad? De naranjo, de pomelo, cualquiera, ¿verdad? Que es frecuente que existe ese tipo de accidente en los niños. Bueno, entonces puede ser por vía hematógena, por contigüidad y por vía directa punción. La punción se refiere más bien aquí a la punción iatrogénica, a la punción causada a la infección causada por el médico, por una punción de alguna articulación, al querer retirar líquido de la articulación, introducimos con la aguja, ¿verdad? Por una mala higiene, ¿verdad? Mala sepsis, al hacer la punción de la rodilla, entonces ahí, de la articulación, entonces ahí introducimos un germen, ¿verdad? Por eso es importante, toda vez que se va a hacer una punción, ¿verdad? Cuidar todos los detalles del aseo, ¿verdad? De la desinfección de la zona que vamos a punzar. Es muy importante eso. ¿Qué es lo que se infecta? Se infecta el tejido conectivo, ¿verdad? Se infecta la membrana sinovial, ¿verdad? Esta zona, esta membrana. Esto es lo que se va a infectar. Y al infectarse el tejido conectivo, ¿verdad? Donde va a haber un aumento de fagocitos, mononucleares y fibroblastos, va a producir pus, y esa pus va a quedar en el líquido articular, y eso es lo que después inflama toda la zona, aumenta el tamaño, o sea, aumenta el grosor de la zona y duele muchísimo. ¿Se imaginarán ustedes? Porque eso no tiene prácticamente espacio donde expandirse, entonces por eso el dolor intenso. La patogenia, entonces, hay una bacteria siempre, que puede ser estáfilo, gonococo, puede ser streptococo, ¿verdad? Hay una distensión, inflamación y destrucción sobre todo del líquido sinovial ahí en la zona. Y eso a la larga produce una necrosis del tejido. Primero, por supuesto, los ligamentos, los tendones, y finalmente la cara articular en sí, ¿verdad? O sea, primero, por supuesto, el cartílago, ¿verdad? Y después va al hueso, ¿verdad? Produciendo una osteomielitis inclusive. O sea, la artritis empieza con una artritis, y eso nosotros dejamos que evolucione, puede ir a una osteomielitis fácilmente. Ahora, ustedes saben que la irrigación de las articulaciones es pobre. Por eso es muy difícil que esa articulación pueda combatir las infecciones. Entonces, por eso el mecanismo de combate, vamos a decir, contra las infecciones es ineficaz, sobre todo por la poca y la pobre irrigación, ¿verdad? Y solamente algunas pocas bacterias pueden ser combatidas, no todas. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué duele? ¿Por qué se inflama? Por la liberación de leucocitos, células sinoviales y cartílagos, y también por la liberación de enzimas proteolíticas, por las bacterias que disminuyen el glucosaminoglucano, alteran la perfusión y producen un adelgazamiento del cartílago. O sea, eso, hay proteasas, peptidasas y colagenasas, ¿verdad? Que van destruyendo la articulación en sí. Hay diferentes etiologías según la edad de los pacientes. Vemos, fíjense, o sea, hablamos mucho acá de niños. En recién nacido, lo más frecuente es la Haemophilus influenza. En niños mayores es el Staphylococcus aureus, generalmente penetra por la piel. El Haemophilus influenza también. Y en inmunocomprometidos, ¿verdad? Que tienen alguna otra patología, la salmonela, la brucela y la candidiasis.
Lo más frecuente en recién nacidos y adolescentes sexualmente activos es la Neisseria gonorrhoeae, la gonorrea. En el 40% de los casos de gonartrosis no se logra identificar el agente por más que sea la punción. O sea que hay que tener una alta sospecha. O sea, en recién nacidos y adolescentes que tenemos una artritis séptica, en rodillas sobre todo, tenemos que pensar en Neisseria gonorrhoeae. En mi época, ¿verdad? En mi época adolescente, todos sabíamos lo que era la gonorrea porque hablábamos del tema. Yo estoy sorprendido, ¿verdad? Por la cantidad de pacientes jóvenes que veo con gonorrea hoy en día. O sea, hoy en día en el siglo de la información, ¿verdad? Que tenemos todo a mano, o los adolescentes no están realmente informados o no creen en la posibilidad de una infección por gonorrea, por sífilis. La semana pasada hice el diagnóstico, no precisamente de gonorrea, de otras enfermedades. Hice dos diagnósticos en una semana de sífilis secundaria. O sea que, y le pregunté al chico, ¿verdad? Tenía creo que 21 años más o menos, si él no conocía la enfermedad, si él no conocía, nunca le hablaron. Y me dijo que no. Y nunca le dijeron que tenía que protegerse. Y sí, pero contra el SIDA me dijeron, bueno, pero esto es porque no te protegiste. O sea que si no te protegiste contra el SIDA, tampoco te protegiste contra la gonorrea, tampoco te protegiste contra la sífilis. O sea que yo creo que es un tema que ustedes que son médicos jóvenes, o sea, estudiantes de medicina, prácticamente médicos, es un tema que tenemos que insistir, tenemos que educar, tenemos que hablar de esto. Existe, la gonorrea existe. O sea, en nuestra época, o sea, el que tenía síntomas, bueno, sabía, no era precisamente a lo mejor al papá que se iba, sino que iba directamente al centro de salud o al sanatorio, lo que sea, ¿verdad? Y se curaba con una penicilina, con una inyección. Lo mismo la sífilis, ¿verdad? Pero realmente llama la atención, a mí me llama mucho la atención que siendo cardiólogo, ¿verdad? Clínico, atendiendo pacientes clínicos también, haya hecho el diagnóstico de dos casos de sífilis secundaria. Entonces, chicos, pensar, esto existe, ¿eh? Esto existe, no ha desaparecido, ni mucho menos. ¿Verdad? Entonces, hay que hablar del sexo seguro, hay que hablar de esto, y sobre todo con los chicos, con los adolescentes, ¿verdad? Con los más jóvenes, tenemos que hablar de esa posibilidad. Bueno, me desvío un poquito del tema porque creo que es pertinente, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se presenta la artritis séptica? Por supuesto, con mucho dolor, ¿verdad? La articulación duele muchísimo. No hay forma de no se distiende mucho, entonces el dolor que siente el paciente es generalmente habla de un dolor indescriptible, o sea, los dolores articulares son muy limitantes. En los preescolares, en los chicos menores de 6 años, el síntoma principal probablemente no va a ser el dolor, va a llorar, ¿verdad? Pero el rechazo del alimento, la irritabilidad por el dolor, porque no te puede decir, me duele la rodilla, ¿verdad? Entonces, rechaza el alimento, hay mucha irritabilidad y la fiebre, ¿verdad? Por supuesto, cuando la enfermedad va empeorando, va a haber un aumento de volumen en la articulación y en el enrojecimiento de la articulación. Ahí ya es fácil el diagnóstico, ¿verdad? Y por supuesto también los síntomas generales van a ser más predominantes y van a aparecer primero en los lactantes. O sea, el chico, el adolescente ya va a darse cuenta probablemente cuando empieza a enrojecer, se va a doler y se va a quejar de ese dolor, ¿verdad? Y muchas veces le acusamos a un golpe en un partido de fútbol, ¿verdad? O sea, que pasa desapercibido, o sea, el chico mismo, ¿verdad? Hasta que se vuelven más dolorosos, más inflamados, más graves. El dolor, entonces. El diagnóstico lo hacemos por punción, ¿eh? O sea, una rodilla o un tobillo o un codo, ¿verdad? Que está súper inflamado.
punzamos, ¿verdad? Y esto es lo que sacamos, ¿verdad? Un líquido sinovial séptico. Normalmente el líquido sinovial tiene una coloración clara, amarillenta, ¿verdad? Ligeramente amarillenta. Pero esto es evidente que es pus, ¿eh? Ahí está, cuando se realiza la punción. En los chicos generalmente hacemos inclusive sin anestesia, porque al hacer la anestesia local ya le va a doler, ¿verdad? Entonces, directo a la aguja y le alivia muchísimo el dolor al drenar el líquido sinovial. Esto lo hacíamos mucho en nuestras prácticas de estudiantes en primeros auxilios. También la artritis puede verse en extremidades superiores, en el hombro, en el codo, ¿verdad? Sobre todo en personas mayores. ¿Qué encontramos en el líquido sinovial? Inflamación, primero una turbidez, como veíamos, vemos acá, ¿verdad? El frasco. ¿Por qué esa turbidez? Por la elevada celularidad. De un color cremoso grisáceo, ¿verdad? También depende del germen. El estáfilo es más cremoso. El estrepto es como leche cortada, ¿verdad? La viscosidad va a estar disminuida y la celularidad muy aumentada, 100.000 por milímetros cúbicos, y a predominio de polimorfos nucleares, ¿verdad? También al hacer la química vamos a ver unas proteínas elevadas, una glucosa disminuida y, por supuesto, al hacer el cultivo vamos a ver el germen, ¿verdad? La bacteriología es importante. Entonces, es muy importante la característica del líquido sinovial. La turbidez, la viscosidad disminuida, la cantidad de células presentes en el líquido y el tipo de célula, que son generalmente polimorfonucleares. Una cosa importante en prácticamente todas las funciones del líquido que tenemos, ¿verdad? De funciones medulares o funciones articulares, cuando es una infección bacteriana, la glucosa va a estar disminuida y las proteínas van a estar elevadas. Y por supuesto, finalmente, gracias a este método, vamos a poder hacer un cultivo, ¿verdad? Y determinar qué germen causó la artritis séptica. Con respecto a los métodos auxiliares al diagnóstico, en la radiología, la articulación generalmente está conservada, está normal. ¿Por qué? Porque tiene que pasar mucho tiempo para que esa artritis, ¿verdad? O sea, ese líquido purulento afecte el cartílago y mucho más tiempo todavía para que afecte el hueso. Lo que nosotros vemos en el hueso, o sea, vemos en la radiografía principalmente es hueso, ¿verdad? Ahora, lo que sí vemos es un aumento de las partes blandas periarticulares y una disminución del espacio articular, cuando hay un compromiso del espacio articular, ¿verdad? O sea que al principio la radiografía es totalmente normal y lo que sí vamos a ver con el tiempo es un aumento de las partes blandas periarticular y mucho más tardíamente una disminución del espacio articular por compromiso del cartílago, que ya va a ser mucho más avanzado. Y dependiendo también de la agresividad del germen que nos produjo la artritis séptica. Ahora, la ecografía sí es mucho más útil porque la ecografía determina las alteraciones en la cápsula, el contenido articular, el líquido que va a haber ahí, el tipo, ahí ya el ecografista nos va a informar que es un líquido purulento, ¿verdad? Por las características, o es sangre, ¿verdad? Y vamos a ver también alteraciones vasculares de la articulación. Y nos guía hoy en día en la punción, o sea, prácticamente antes hacíamos punciones a ciegas. O sea, esto hacíamos debajo de la rótula, agarramos la rótula y debajo de la rótula punzábamos. Y a veces no agarrábamos el lugar donde había más líquido. Entonces hoy en día la punción siempre se guía por la ecografía. Te pone el traductor y vos vas metiendo la aguja y vas mirando si vas entrando en el lugar que tiene que ser donde hay más líquido. Ahí no se hace, o sea, aparte de ayudarnos a determinar las alteraciones en la articulación, nos ayuda
al hacer el diagnóstico porque nos guía para introducir la aguja en la articulación así. Acá vemos las manos, ¿verdad? Anteroposterior, ¿verdad? Y acá vemos la mano izquierda, la mano derecha, ¿verdad? Lo llamativo es esta zona, ¿ven? Con respecto a esto y esto. Y acá es lo que vemos acá es en una radiografía de manos anteroposterior, hay un compromiso del espacio articular interfalángico del dedo medio. Este es el dedo medio, ¿verdad? Primer dedo, segundo dedo, tercer dedo del medio, ¿verdad? Donde vemos que hay un engrosamiento en las partes blandas, ¿no? Y ya hay un compromiso de la articulación. Fíjense, es diferente a este, es diferente a este. Pero y fíjense que acá no, o sea, la parte blanda no se ve o se ve muy poco, ¿verdad? Pero acá es llamativo como está más gris, parece, ¿verdad? Y engrosado, ¿no? Entonces, esto es compatible con una artritis séptica. O sea, la artritis séptica, otra de las características importantes es que hay un compromiso de una sola articulación, es monoarticular, ¿verdad? A diferencia de la artritis reumatoidea, donde vamos a tener compromiso de varias articulaciones. En la mano, precisamente, no es lo más frecuente, ¿verdad? Esto es para mostrar una radiografía, no es lo más frecuente. Lo más frecuente sería en el miembro inferior, a nivel de rodilla y tobillo sobre todo, ¿verdad? Pero en cualquier parte donde puede. Como secuela, depende del momento del diagnóstico y del drenaje de la articulación. O sea, si llegamos a tiempo, podemos drenar bien, no hay destrucción del cartílago, no hay compromiso óseo, entonces esa rodilla o ese tobillo se recupera totalmente, ¿verdad? Al hacer la punción, lo que nosotros buscamos es conservar la anatomía de la articulación y su función. Y si llegamos tarde, lo que pasa es acortamiento e inestabilidad articular y después ya una rodilla dolorosa y un tobillo doloroso por mucho tiempo. Preguntas, chicos. Hola. ¿Me escuchan? Sí, profe, pero no sé si hay preguntas. No hay preguntas. Ahí levantó la mano por ahí, me parece. ¿Alguna pregunta sobre artritis séptica? A ver un poquito. Apretado resumen, es una patología de niños y jóvenes. Niños y jóvenes se ve más en varones que en mujeres 2-1. La causa principal es diferente si son escolares, si son niños es causado por bacterias piógenas que producen pus. ¿Ok? No hay pregunta. Hola, ¿están? Creo que no hay dudas. ¿Están? Todo claro. ¿Todo claro? Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, que es la gota. Bueno, fíjense un poco en esta imagen. Esta es una imagen, una caricatura de 1799 de una colección de caricaturas médicas de esa época. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos un pie, ¿verdad? Sobre el pie vemos un demonio, ¿verdad? Que está mordiendo el pie. En esta caricatura lo que nos trata de mostrar es lo doloroso de esta patología.
eh, es característico, ¿verdad?, de la gota, la zona, ¿verdad? Por la zona se la llamo también podagra, ¿verdad? Y ataca la articulación metatarsofalágica de la zona. Es sumamente dolorosa, ¿verdad? Por los que padecen de una cosa. Y es una articulación relativamente pequeña, ¿verdad? Pero no, el paciente no puede calzarse, no puede ponerse las medias, no puede pisar. Es muy, muy dolorosa. Se relaciona muchísimo con alteraciones del metabolismo, ¿verdad? O sea que, sobre todo, o sea, la causa principal, ¿verdad?, es el ácido úrico elevado, ¿verdad? Que ustedes saben, cuando hay ácido úrico elevado, generalmente no va solo, va con colesterol alto, con presión alta, con diabetes, ¿verdad? Y todos podemos tener gota, sí, todos podemos tener gota. Ahora, hay una carga genética importante también en ciertos pacientes, en ciertas familias. ¿Cuál es la causa principal? El metabolismo proteico, ¿verdad? O sea que generalmente se produce por un exceso de proteínas. Por exceso de proteínas, por un exceso de ingesta sobre todo de carne roja, aunque puede ser carne de pescado, pueden ser mariscos. También una causa fundamental y principal hoy en día es la ingestión de altas dosis de cerveza, de bebidas alcohólicas, sobre todo la cerveza, el vino también. En la antigüedad se le llamaba la enfermedad de los reyes, ¿verdad? Porque los reyes eran los únicos que podían consumir altas dosis, alta cantidad de proteínas, ¿verdad? De carnes rojas. Entonces, esta es una imagen súper, súper linda, súper importante, lo que ya describían en la antigüedad, ¿eh? O sea, que es una enfermedad que ya se conoce desde la antigüedad. Ahora, o sea, el diagnóstico es sumamente fácil. El tratamiento es sumamente difícil porque la base del tratamiento es la dieta, ¿no? Sumamente difícil. Entonces vamos a entrar en el capítulo de artropatías por cristales. La gota y las enfermedades por cristales de pirofosfato cálcico, que se le llama pseudogota, son las representantes inflamatorias agudas causadas por los cristales. El ataque agudo de gota, el síntoma inicial es una sensación punzante, ¿verdad? Que como que le clava algo. Que en horas evoluciona un dolor insoportable acompañado de signos inflamatorios de la articulación afectada. O sea que característica principal, dolor insoportable. Este dolor insoportable puede acompañarse de fiebre y leucocitosis. Y en 7 a 10 días la inflamación cede, generalmente es autolimitada. O sea, el ataque es autolimitado y da lugar a una fase sintomática en meses o años. El ataque es autolimitado, la enfermedad no. Una vez que se produjo un ataque de gota, cada vez que el paciente consuma grandes cantidades de proteínas, va a volver a tener un ataque de gota. Es terrible realmente para los que lo sufren. Y vamos a ver por qué. ¿Cuál es la patogenia? Es la presencia de cristales en la articulación. Mira, esos cristales aumentan la bradiquinina, la calicreína, el complemento C3A, C5A. Hay una activación directa de leucocitos y sinoviocitos y un aumento del factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, y sobre todo la interleuquina 8, que es la que va a ser, o sea, la que vamos a encontrar con más frecuencia de esta enfermedad. Y esto produce dolor, calor, rubor, edema en los pacientes. Entonces, los cristales, que son los cristales de monofosfato, uratos monomórficos, tienen la capacidad de causar inflamación, pero no es el único factor desencadenante en la inflamación aguda. El ataque agudo puede ser desencadenado por trauma local, o sea que el paciente tiene la gota,
se tropieza, ¿verdad? Y empieza ahí el dolor intenso. Puede ser desencadenado por una enfermedad o un estado postoperatorio. Y también el paciente puede tener cristales y ser asintomático. O sea, por eso la presencia de cristales no justifica toda la inflamación y todo el dolor, ¿no? O sea, que haya cristales sin dolor, sin ataque de gota, nos demuestra que no son solo la presencia de cristales lo que producen la enfermedad y el dolor en estos pacientes. Depende en parte entonces de la liberación de prostaglandinas, cininas y derivados del complemento C3, C5 y histamina. Producción de óxido nítrico también, que participa en la inflamación y como estimulante vascular, y hoy en día se utiliza como tratamiento. A ver qué droga libera óxido nítrico. A ver quién sabe. Chicos, ¿están por ahí? Hola. Sí, profe. ¿Sí? A ver qué droga libera óxido nítrico. Súper comunes, súper famosa. Le llaman la droga del siglo. Le llamaron la droga del siglo. A ver. Hola. ¿Cuántos están? Muchos están. O están todos dormidos. Re aburridos. ¿Eh? A ver. ¿El azúcar, profe? El azúcar. No. La Viagra. Correcto. Correcto. Sildenafil y todos sus derivados. Pero entonces hoy en día también se está utilizando como tratamiento, ¿verdad? Bueno, entonces la liberación por sinoviocitos de la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, interleuquina 6 y sobre todo la interleuquina 8 pueden pasar a la circulación y causar manifestaciones sistémicas como leucocitosis, fiebre y aumento de las proteínas restantes de fase aguda. ¿Cómo qué? Como el PCR. Hoy en día un reactante de fase aguda que se volvió súper famoso por el COVID-19 es el dímero D. El dímero D que causa furor, ¿verdad? O sea, mucha gente con un dímero D un poco más por encima de 500 ya indicaba anticoagulante, ¿verdad? En realidad, cuando sube por encima de 3000 recién habría que indicar, ¿verdad? Es un reactante de fase aguda también como la PCR. Entonces, la más importante de la quimiosina, el ataque agudo causado por cristales, es la interleuquina 8. Se encuentra en las articulaciones por inflamación aguda y es entonces la principal quimiosina involucrada en la migración de neutrófilos hacia la articulación. También la interleuquina 8 trae los linfocitos T, es un potente angiogénico, o sea, produce nuevos vasos en la zona, por lo que se piensa que juega un papel importante en la sinovitis crónica de la gota, de las artropatías por cristales en sí. Esto nuevamente para recordar: cristales, activación directa de leucocitos, activación de bradykinin, claricrina, liberación de interleuquina 1, necrosis, factor de necrosis tumoral y interleuquina 8, que producen toda la inflamación. Fíjense un poco en esta imagen, ¿verdad? De la gota. Una gota súper avanzada. A esto se lo llama tofo, que ya es por el depósito de los cristales por fuera de la articulación. Y esta imagen de la radiografía, ven cómo destruyó la articulación, ¿no? Como que explotó la articulación acá, ¿no? Y todo esto son microcristales, esto que se ve así como una nube, son microcristales. ¿Se imaginan ustedes lo doloroso, ¿eh? Lo doloroso de la patología? Entonces es una enfermedad, la gota es una enfermedad debida a la formación y precipitación de cristales de uratos monosódicos en estructuras articulares en forma de depósitos extra e intraarticulares llamados tofos. O sea, cuando es
el depósito extraarticular, eso se le llama tofo. Estos son tofos, fíjense un poco, ¿no? En el dedo, en la mano. Esta no es la clásica presentación de la gota, ¿verdad? Esto se ve en pacientes con insuficiencia renal ya, ¿verdad? Entonces, la formación de cristales requieren niveles elevados de ácido úrico en el suero, hiperuricemia, y es reversible, ¿eh? O sea, esto es reversible. ¿Cuánto es el valor normal de ácido úrico en sangre? A ver, ¿quién me ayuda a recordar? ¿Cuánto es el valor normal de ácido úrico en sangre? ¿Están ahí, chicos? Hola. Puede ser entre 3,5 y 8 por ahí. Puede ser 7 y algo, 7,1. Correcto. O sea que cuando tenemos un ácido úrico en sangre por encima de 8, o sea, de 7 y algo, de 7 y 5, ponerle, pero ya estamos hablando de hiperuricemia, ¿ya? Esas cifras pueden subir a 9, pueden subir a 10, pueden subir a 12, ¿ya? Pero cuando estamos por encima de 7, entonces estamos diciendo que hay una hiperuricemia. Ahora, el valor en sí depende del sexo y la edad. En niños, los valores siempre son bajos, siempre son hasta 3 más o menos. Después la pubertad en los varones sube el valor y que se va a mantener a lo largo de la vida, ¿verdad? Hasta 7. En las mujeres, en la pubertad hay un aumento moderado del ácido úrico y que se mantiene en el periodo fértil, y en la menopausia, recién en la menopausia sube a valores cercanos a la del hombre. Por eso es que es más frecuente la gota en los varones. O sea, yo personalmente no he visto ningún caso de gota en una mujer. O sea, que es muchísimo más frecuente en los varones, ¿verdad? Y tiene algo que ver probablemente con las hormonas, porque dicen en niños hasta la pubertad hay valores bajos. Y en las mujeres se mantiene en el periodo fértil más o menos bajo, y después de la menopausia, una vez que disminuyen las hormonas femeninas, entonces alcanza valores cercanos al hombre. Es más frecuente por eso en los varones. Bueno, y pues, entonces, 2 causas para que se eleve el ácido úrico. Aumento en la producción de ácido úrico por el organismo, ¿verdad? Y en ese caso, ¿cuál sería ese ejemplo? ¿Verdad? El consumo aumentado de proteínas, de carne, ¿verdad? De mariscos y bebidas alcohólicas, sobre todo la cerveza, el vino también. Y disminución de la excreción renal, ¿verdad? Que hoy en día es lo más habitual, pero también pueden coexistir las dos cosas. O sea, cuando hay insuficiencia renal, aumenta el ácido úrico. Cuando hay ácido úrico elevado, aumenta, o sea, la posibilidad de que el paciente tenga gota. Una causa importante de gota también pueden ser los medicamentos. Y un medicamento que produce gota son los ciertos diuréticos, como la furosemida, que es el diurético más utilizado para la insuficiencia renal. Entonces, el paciente de insuficiencia renal retiene la eliminación de ácido úrico. Vos tenés que tratar sí o sí con diuréticos, ¿verdad? Y este diurético alza muchísimo más todavía su ácido úrico y produce gota. Entonces, en primer lugar, la causa principal es el aumento de producción del ácido úrico por el organismo cuando consumimos grandes cantidades de proteínas. Y la segunda causa es por una disminución de la excreción renal que se ve en la insuficiencia renal. Hay otras causas también que vamos a ver después. Entonces, aumento de producción de ácido úrico, aumento de cantidad de purinas ingeridas con la dieta, ¿verdad? 10%. Alcohol, especialmente cerveza. Y aumento de catabolización endógena de las purinas, tumores, anemias hemolíticas, enfermedad y mielo y linfoproliferativas también son otras causas de esta enfermedad. ¿Cuáles son los alimentos que producen aumento de las purinas, ricos en purinas? Entonces, son los
alimentos prohibidos una vez que el paciente tenga gota. ¿Por qué? Porque, como le dije, una vez que se produjo la gota, cada vez que consume proteínas en alta cantidad, va a tener una crisis. Entonces ven acá ustedes que esos alimentos en primer lugar están las menudencias, el riñón, corazón, molleja, hígado. Después pescados como las anchoas y las sardinas. La carne vacuna, número 1. Las aves, el alcohol, la cerveza especialmente aumenta la producción y disminuye su eliminación. Los mariscos, las legumbres como los espárragos, los espárragos, tomate, coliflor, brócoli, espinacas, perejil y los champiñones. O sea que hay una gran cantidad de alimentos prohibidos para los pacientes con gotas porque le van a producir crisis cada vez que consumen. Doctor, Sí, ¿y cómo entonces tipo suplementan su cantidad proteica diaria? y con ¿O no otra... comen luego y qué pasa? No, porque acá no está el huevo, por ejemplo, acá no está la leche, por ejemplo. Ah, o sea, solamente pueden consumir proteínas. O sea, Tienen que buscar otro tipo de proteínas, tienen que ok. buscar otros tipos de alimentos que tengan proteínas. ¿Está? Pero Sí, cada vez que consumen esto les va a doler. Eso es categórico, o sea que así prohibido. Ahora, yo no te diría tanto, o sea, o sea, vos le vas a dar una dieta a tu paciente, ¿verdad? Pero tu paciente no se va a volver monje porque vos le pidas, ¿verdad? O sea, hay que hacer dietas que puedan cumplir el paciente. Por eso es que las dietas no resultan, ¿verdad? Porque las dietas te prohíben todo, ¿verdad? Como en este caso. Entonces vos le puedes decir, mira, si vos querés que te duela, comé mucho de esto, ¿verdad? Si no querés que te duela, disminuí al mínimo, ¿verdad? Suspender todo lo que puedas. De esta lista, ¿qué es lo que más te gusta? Y la carne o los mariscos, ¿verdad? Y bueno, come eso, pero el resto deja, ¿verdad? Entonces hay que ser, o sea, en medicina, ¿verdad? Como en otras cosas, no hay absolutos, ¿verdad? Y como les dije, ¿verdad? No le vamos a pedir al paciente, volvete monje, hacete monje. No, no va a ser. Ya por algo tiene, ¿verdad? Ya por exceso, pues, ¿verdad? O sea, uno que toma cerveza, bueno, denle otro tipo de bebida, ¿verdad? Pero es por exceso. Y hay muchos es por cerveza, muchos es por el alcohol. ¿Está? Prohibidos, ¿verdad? O sea, esa palabra, no sé, ¿verdad? No resulta en el consultorio, no resulta en la vida real. Pero sí, estos son los alimentos y bebidas que van a producirle crisis de gota al paciente. Respondí tu pregunta. Hola. Sí, doctor. ¿Sí? Gracias. A ver por qué. Bueno, los efectos de la hiperenzimática en la vía de reutilización también producen una disminución del rescate y con ello un aumento del ácido úrico formado y excretado, ¿verdad? Esos son, por ejemplo, déficit de la hiposantina, guanil, fosforibosiltraferasa, que se ve en el síndrome de Lesch-Nyhan, que es raro, ¿verdad? Y el déficit de 5-ribosil pirofosfato sintetasa, que también es una patología rara. La disminución de la excreción del ácido úrico es la causa más común hoy en día, alrededor del 90% de hiperuricemia con el llago. O sea que si nosotros tenemos un paciente con ácido úrico elevado, piensen en que puede estar con una insuficiencia renal. Piensen en que puede estar con una insuficiencia renal. Entonces, la reducción del aclaramiento como consecuencia de la creación del aclaramiento, la uricemia debe aumentar con el fin de excretar el ácido úrico producido para mantener los niveles plasmáticos estables. O sea que el metabolismo de las proteínas se produce sí o sí. La excreción es diferente, o sea, normalmente se excreta por el riñón, se va a los riñones y es una causa también de cálculo renal. Y los que no se puede excretar, se va y se deposita en las articulaciones, ¿entienden? Pero el metabolismo se realiza. O sea, los niveles plasmáticos tienen que estar estables.
¿Cuáles son los que disminuyen, los fármacos que disminuyen la excreción del ácido úrico? En primer lugar, los diuréticos. Dentro de esos diuréticos, la furosemida, el ácido nicotínico, la piracinamida, la ciclosporina, el etambutol, que son drogas que se usan en quimioterapia, y una medicación súper utilizada que es la aspirina en dosis bajas, ¿verdad? ¿En quiénes se dan la aspirina en dosis bajas? A ver, ¿en quiénes indicamos la aspirina en dosis bajas? Los que tienen riesgo de cardiopatía isquémica. Correcto, correcto, en los pacientes cardíacos, en los pacientes con riesgo de cardiopatía isquémica. Y dice bien claro acá, aspirina en dosis baja, ¿verdad? Esos pacientes, entonces tenemos que pensar también que a lo mejor no están tomando tanta cerveza o no están comiendo demasiadas proteínas, sino que están consumiendo aspirina para prevenir otras enfermedades graves también. ¿Está? Otra patología que disminuyen la excreción del ácido úrico, el hipotiroidismo, que es bastante frecuente. Es muy frecuente el hiperparatiroidismo, el pseudo hipoparatiroidismo, la intoxicación por plomo, gota saturnina, la hipertrigliceridemia. Fíjense, o sea que son el triglicérido alto se acompaña de ácido úrico alto, ¿verdad? Secundariamente, o sea, la hipertrigliceridemia produce ácido úrico alto y produce gota, o sea, disminución de la excreción del ácido úrico y gota. En la actualidad, la hiperuricemia se considera como parte del síndrome de resistencia a la insulina. Muy importante. O sea, hoy consideramos al ácido úrico alto como una prediabetes, parte del síndrome de resistencia a la insulina. ¿Y qué es la resistencia a la insulina? Es la prediabetes. O sea que finalmente todas las enfermedades metabólicas están ligadas unas a otras. Esto es muy importante. No como pregunta de examen, pero sí para la vida diaria. O sea que la hiperuricemia, el ácido úrico alto, se considera como parte del síndrome de la resistencia a la insulina. Qué lindo tema para examen. Bueno, entonces, ¿cuál es la historia natural de la gota? Primero, que un paciente que tenga ácido úrico elevado, a lo mejor sabe, a lo mejor no sabe, a lo mejor le explicaste, mira, si vos seguís con tu ácido úrico alto y no disminuís el consumo de carne, ¿verdad? Te va a dar la gota, que es muy dolorosa, ¿verdad? Porque es por este y este otro motivo, ¿verdad? Bueno, no te hizo caso el paciente, siguió alto su ácido úrico en sangre y con el tiempo tiene una artritis gotosa aguda, una gota aguda. Esa gota, esa primera crisis, dijimos que era autolimitado, dura más o menos 10 días. O sea, ¿qué significa autolimitado? Sin tratamiento o con tratamiento le va a pasar. Bueno, pero después viene ya, o sea, cada vez, o sea, comió otra vez abundante, se fue a un asado, era comió abundante carne, ¿verdad? Y tomó también cerveza, entonces le dio un ataque nuevo. Y esos ataques intercríticos van a ser, le va a pasar otra vez, pero cada vez que él coma grandes cantidades de proteínas, le va a dar una crisis. O sea, ya va a ser crónica prácticamente. Y después empiezan a ver los tofos, empiezan a aparecer los tofos, ¿verdad? Que son depósitos de cristales por fuera de la articulación. Entonces empieza a aparecer la gota tofácea crónica. Que en la gota descrita por los antiguos, ¿verdad? Y la que vemos clásicamente, tarda mucho en aparecer. Ahora, donde vemos muchos tofos es en los pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Y con tratamiento diurético. Te van a ver ustedes, después de su práctica diaria, en los pacientes que están hemodializados hace años, ¿verdad? Todos tienen tofos, ¿verdad? Sobre todo en las manos y todo eso, ¿verdad? Que no son lugares habituales de la formación de gota. Entonces, la artritis gotosa, la primera crisis, manifestación clínica de la gota, debuta como un ataque monoarticular, principalmente en la articulación metatarsofalágica del pie. En algo menor del 50% de la articulación metatarsofalágica del primer dedo del pie. Es un dolor brusco,
¿verdad? Nocturno, intenso, inflamación articular roja, dolorosa, acompañada de hiperestesia. ¿Qué significa hiperestesia? Que ni la sábana le puede rozar, del dolor que siente. Entonces, brusco, generalmente la noche se da cuenta. Y ahí ven la inflamación de la articulación. Es monoarticular en el 50% de los casos. Acá vemos gota del tobillo. ¿Verdad? Acá vemos ya una gota. Este es la articulación común donde va a aparecer. Acá ya hay tofos, acá ya hay tofos, acá ya hay tofos. ¿Se imaginan, chicos, el dolor? Cómo se ve la piel estirada, lustrosa, brillante, por el tensa. Súper, súper dolorosa. Entonces, en la artritis gotosa vamos a ver antecedentes de episodios de dolor e inflamación articular pasajeros. Los ataques son autolimitados, se ven a 7 a 10 días. Varias veces repetimos, autolimitado. Tras el ataque queda asintomático con sensación leve de rigidez. Afecta principalmente el primer metatarso falágico del pie, el tarso, el tobillo, la muñeca, la bolsa craneana, el tendón de Aquiles, la rodilla. Los factores desencadenantes, enfermedades médicas graves, insuficiencia renal, intervenciones quirúrgicas, el alcohol, las comidas copiosas, los traumatismos y sobre todo los medicamentos. Que repetimos otra vez lo que son los tofos, son agregados cristales de urato monoseico que rodean una reacción granulomatosa a la articulación, con gran capacidad erosiva. ¿Se acuerdan de esa radiografía que les mostré? Se localizan en los codos, pabellón auricular, primera articulación metatarsofalágica, las manos y los tendones, sobre todo en el tendón Aquiles del pie. Acá, esta imagen. En esta radiografía, cómo destruye la articulación. La articulación destruida, rota, como una explosión. Es la imagen de esto. También se ven tojos en el pabellón de la oreja, que dolorosísimo debe ser también. Miren vos, esto en la mano. Se imagina millones de agujitas dentro, ¿verdad? Clavándole todo el tiempo. O sea, una cosa dolorosísima. Los tofos pueden crecer. Y esto es un tamaño gigantesco. Y es muy difícil imaginarse que esto pueda desaparecer, pero sí. Estos tofos pueden llegar a desaparecer. La gota crónica con el tiempo entonces produce deformación y destrucción articular y la aparición de erosiones óseas con bordes escleróticos, bordes resaltados. Sería esto, miren los bordes aquí, acá. Eso mismo otra vez produce heridas en la piel, miren, tan puntiagudos, ¿verdad? Con bordes resaltados, ¿verdad? Pueden fistulizarse o infectarse. El diagnóstico, fácil. La clínica, ¿verdad? Ataque agudo, antecedentes, dosaje ácido úrico alto, hiperuricemia. Después la punción articular, que se produce, o sea, se estudia el líquido sinovial, función de un tofo y por supuesto la radiografía. El diagnóstico, no hay problema. Esto es lo que se ve. Hola. Sí, una consulta tengo. Sí. Sí. Entonces, digamos, para diferenciar clínicamente la artritis séptica de la gota, básicamente sería por la edad y también por el lugar de aparición, ¿verdad? Y por la forma también. O sea, la artritis séptica no es crónica. La artritis séptica es aguda. La artritis séptica sí se ve más en jóvenes y no tiene, o sea, esto está muy tenso. Vamos un poquito ahí. Esta piel está muy tensa, muy... Esto puede, tal vez esto confundirías con una artritis séptica, si es joven por lo menos, ¿verdad? Pero esto no. Pero sí, en su primera etapa puedes confundir una artritis séptica. De hecho, el diagnóstico diferencial. Ahora, por supuesto, la artritis séptica va a tener mucho más compromiso general. Va a tener fiebre el paciente, o sea, astenia, ¿verdad? En el cambio, la gota es muy localizada.
Puede dar fiebre también, pero mucho más localizada. Pero sí, interesante tu acotación, sobre todo en lo de la edad, ¿verdad? Se ve más en jóvenes que en gente mayor, en la artritis séptica. Bueno, entonces, diagnóstico, clínica, de ácido úrico, función articular, función de un TOF. Bueno, esta es una imagen de luz polarizada de un tofo donde se ven los cristales de ácido úrico. Son como agujas distribuidas, tiradas ahí en la articulación. Súper dolorosa. También la misma imagen más cercana. El líquido sinovial. Bueno, no solamente la gota, no solamente la hiperuricemia pueden producir artropatías por cristales, sino que hay otras, que sobre todo la de pirofosfato cálcico. Y a esta de pirofosfato cálcico y los otros más raros se los llama pseudogota. O sea, entonces a la enfermedad de artritis por cristales se le llama gota cuando es por ácido úrico, y pseudogota cuando es por pirofosfato de calcio u otras causas. Acá la diagnóstico diferencial se hace por el microscopio de luz polarizada, ¿verdad? Porque hay cristales de partículas restringentes que pueden inducir artropatías agudas o crónicas que imitan la gota. Entonces se le llama gota y pseudogota, ¿verdad? Para simplificarla. ¿Y cuáles pueden ser esas otras causas? El urato monosódico es la gota, ¿verdad? La gota. Y las pseudogotas son el resto. ¿Y cuál es la diferencia? Fíjense, lo característico del urato monosódico, ¿verdad? De la gota, el tamaño de 2 a 20 micras, y son como agujas, como la que vimos. Son agujas o bastones. En cambio, el pirofosfato cálcico, que es en la pseudogota, el tamaño es igual, pero son romboides, cuadrados. La hidroxiapatita son esférulas. El oxalato de calcio son masas polimórficas y piramidales, cuadradas, como campana, polimórficas. El colesterol son rectángulos, y son más grandes, de 10 a 80. Cristales de Sudán líquidos a 8, cruces de Malta, no sé qué son esos, glucocorticoides 4 a 5, bastones romboidales. Fíjense que la única que tienen forma de agujas y bastones son los uratos monosódicos. O sea que en la punción y al mirar en la luz polarizada ya hacemos el diagnóstico diferencial enseguida. Y por varios, los más frecuentes, pirofosfato de calcio, hidroxiapatita, ¿verdad? Y el resto, pirofosfato de calcio, urato monosódico más colesterol, urato monosódico más oxalato de calcio, oxalato de calcio más pirofosfato de calcio, hidroxiapatita más colesterol, son infrecuentes. La asociación. La gota por pirofosfato de calcio, la pseudogota, se caracteriza por el hallazgo de cristales. Tienen que ser por hallazgo de cristales. Si no tenemos eso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a sospechar? Puede estar en líquido sinovial, cartílagos, los fibrocartílagos, meniscos articulares, áreas de metaplasia condroides en la membrana sinovial y el líquido articular. Pueden ser asintomáticos o inducir una artritis aguda muy similar a la gota inducido por uratos monomórficos. En la mayoría de los pacientes, el examen radiográfico articular, hay calcificaciones que no se ve en la gota. En la pseudogota, entonces, una diferencia importante en la radiografía, donde se ve calcificación. O sea que hay calcificación. El otro no. El otro parece más, al contrario, descalcificación. Pérdida de la articulación, pérdida del hueso a nivel de la articulación. Ocurre en pacientes mayores, más de 50 años. Es una de las artropatías principales en el anciano, hasta el 10%
los pacientes entre 60 y 65 años y llega al 30% en personas mayores de 80 años. Acá cambia, ¿verdad? Entonces, creo que otra diferencia importante tener en cuenta el sexo. Mira, decíamos de la gota que vemos más en varones que en mujeres, prácticamente. Yo en toda mi vida no he visto mujeres. Y en la pseudogota, en cambio, vemos más en mujeres, 1.4, ¿verdad? No existe predominio racial, existen formas familiares. ¿Qué es el pirofosfato? Es un producto colateral de la síntesis de aminoácidos, proteínas, glucosaminas y también el catabolismo del ATP y ADP. Los cristales de pirofosfato se forman alrededor de la capa media del cartílago o de los meniscos articulares en área de metaplasia. O sea, no es en el líquido sinovial, sino que alrededor de la capa medial del cartílago en los meniscos articulares. Cuando tenemos aumento de pirofosfato cálcico, cuando hay un incremento en la producción intracelular por aumento de actividad de ATPasa, aumento de la producción extracelular por mayor actividad de otros fosfodielasas de la membrana celular o por ambas razones, y puede haber disminución de la actividad de pirofosfatasas, o sea, la destrucción del pirofosfato cálcico, en la hipofosfatemia, la hipomagnesemia, la hemocromatosis y la hipercalcemia. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Esta es la gota por pirofosfato, era la pseudogota. Lo que se ve es una condrocalcinosis, o sea, la articulación se pone más ósea, vamos a decir. Cuanto más blanca es, ¿verdad? Esto no se ve normalmente en la articulación. Significa que es más óseo. O sea, hay una condrocalcinosis, una calcificación del cartílago. Y esto es lo que se ve en una cirugía, ¿verdad? Ven cómo hay una calcificación importante del cartílago, del menisco y cartílago articular. ¿Alguien quiere ser traumatólogo? Pueden clasificarse en esporádicas, asociadas a otras enfermedades y familiar. Las esporádicas son las que se ven en pacientes de mayor edad. Generalmente son oligoarticular y puede haber un antecedente de trauma. Otras asociadas a otras enfermedades que se ven el 10 al 15%, en el hiperparatiroidismo primario, la hemocromatosis, la hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipotiroidismo, enfermedades de Wilson y acromegalia. Y familiar se han descrito 100 familias en varios países, principalmente en España y Chile, la isla de Chiloé, Nueva Galicia. Manifestación clínica: artritis aguda, pseudogota, generalmente rodilla, que es la ubicación principal, se ve en el 50% de los casos. Artropatías por pirofosfato ocurren en el 50% de los casos, sobre todo en mujeres mayores de 65 años. Es similar a la osteoartritis, pero con una distribución articular diferente. Muñecas, metacarpofalángica, codos y hombros. O sea, la artropatía por pirofosfato se parece mucho a la artritis reumatoidea. Pero la artritis reumatoidea, ¿dónde se ubica? En los dedos, distalmente. Se ubica más en muñecas, metacarpofalángica, codos y hombros. Y puede haber también pseudoartritis reumatoidea entre el 5 y 10% de los casos. La gota por pirofosfato cálcico se puede manifestar también a nivel de columna, sobre todo lumbar, como una pseudoespondilitis anquilosante, también como una pseudoartropatía neurogénica, artropatía destructiva y formas pseudotumorales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Identificación de los cristales, que vimos al principio, ¿verdad? En la radiografía, entonces vemos condrocalcinosis, cambio sugestivo de una artropatía por pirofosfato cálcico son los principales signos radiográficos. Las calcificaciones se observan entonces en los cartílagos, en la rodilla, en el triángulo del carpo, a nivel de la sífisis del pubis, ¿verdad? Que son donde más frecuentemente se ve. La artritis aguda, ¿verdad?, de la pseudogota se acompaña de leucocitosis, aumento relactante de la fase aguda, como la PCR. Y
para diagnóstico de la causa, determinación de calcio, fosfato, fosfatasa alcalina, magnesio, saturación de transferrina y concentración de hormonas paratiroides. Tenemos que hablar de la pseudogota, ¿verdad? Pero la pseudogota es rarísima. Y estas otras, gota por hidroxiapatita, gota por oxalato de calcio y gota por colesterol, más raro todavía. Bueno, terminamos, chicos. Preguntas. A ver, preguntas. Hola. Doctor, la pseudogota también tiene los tofos. O sea, La pseudogota no tiene tofos. ok, La gracias. pseudogota no tiene tofos. Acuérdate que los tofos es presencia de qué? Presencia fuera de la articulación, alrededor de la articulación. La formación de tofos. Ya es cuando va fuera de la articulación. La pseudogota no tiene presencia fuera de la articulación. Y más bien, como vimos, calcificación. Lo característico es la calcificación de la articulación. Gracias, doctor. A ver, preguntas. Preguntas. Acuérdense de la artritis séptica en jóvenes adolescentes. Pensar en una enfermedad venérea, pensar en la gonorrea. ¿De dónde viene gonorrea? ¿De dónde viene gonorrea? Viene del griego gonos, ¿verdad? Que es rodilla. ¿Por qué? Porque los primeros diagnósticos decían, justamente debutaban con una artritis de rodilla. De ahí viene la palabra, ¿verdad? Por eso cuando hay una artritis de rodilla, una artrosis de rodilla, se llama gonartrosis. Entonces, de ahí viene gonorrea, ¿verdad? Por inflamación, por infección de la rodilla. Entonces, al tener una artritis séptica en un chico joven, pensar en gonorrea, buscar esa posibilidad. Bueno, ¿no tenemos más preguntas? Creo que no, Hola. doctor. ¿Ya Gracias. no? ¿Ya no? Bueno, ok. Buen día, que pasen bien. Gracias, Gracias, doctor. profe. Gracias, doctor. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe.